Gracias. Al igual que Anel, los invito a que revisen con tiempo los planes de trabajo. Finalmente, más allá del requisito, creo que lo que representa el plan de trabajo es el esfuerzo que cada uno de nosotros pone en el proyecto para la dirección de la escuela. Y creo que los planes de trabajo en su calidad, en su planeación, en su estudio incluso histórico, digamos, refleja que cada uno de nosotros le da cierta importancia al trabajo y al hacer bien las cosas y a pensar que haciendo bien las cosas se obtienen resultados. Entonces, al igual que Anel, los invito a revisarlos con cuidado, compararlos, y estoy convencido de que de esa manera tendrán una valoración lo más realista posible y también podrán comprobar que nuestro proyecto contiene metas sólidas, entregables, programados en el tiempo, basados en estudios a profundidad de cada una de las áreas de la escuela y enriquecido hoy en día con esta interacción que hemos tenido con estudiantes, trabajadores, académicos durante el desarrollo de esta campaña. Muchas gracias. Hola, buen día. Soy Víctor Acuña, soy candidato a la dirección de la ENA y pues les voy a contar un poquito sobre el proceso electoral, empezando justamente por cómo fue la campaña desde la convocatoria hasta el día de hoy que se celebran las elecciones. Creo que en general se trató de un proceso limpio en el que todos los candidatos pusimos de nuestra parte para que las cosas salieran bien. Hubieron algunos contratiempos que creo que es normal. Yo creo que es parte, digamos, de este tipo de procesos. Pero lo bueno es que tanto la comisión como los representantes de los candidatos y los candidatos mismos han hecho todo para que pues tengamos una elección limpia y justa el día de hoy. Espero que así siga. Y hablando de esto, bueno, pues justamente en este momento estamos votando aquí en la ENA. La participación al parecer es bastante nutrida por parte de todos los sectores, estudiantes, trabajadores y profesores. Hacia las 7 más o menos cierra la votación y posteriormente será el conteo. Esperamos que nos vaya muy bien y que todo siga en calma y con transparencia y que en general sea una elección lo más limpia posible y con una enorme participación de la comunidad. No sé si la pregunta sea qué esperar de un director, más sería esperar de todo un equipo, ¿no? De directivo. Porque a veces el problema es tener la ilusión de que votamos por una persona y esa persona mágicamente va a resolverlo todo, ¿no? Es un poco como las elecciones políticas donde ya voté por AMLO y por qué no cambió nada, ¿no? Pues los procesos no cambian de un día para otro, ¿no? Ahora, problemas en la ENA hay un montón. ¿Y cuáles son los problemas más fuertes que yo puedo observar en la ENA? Bajo índice de nuevo ingreso en alumnos, ¿no? Que la gente no conoce la ENA o la conoce y no le importa, no le interesa entrar a la escuela. Alto consumo de drogas y alcohol, ¿no? Con violencia fuera de la escuela, que de todas formas es la réplica del contexto político y social que se vive en todo México, que además siempre hay como una presión para que haya menos materias optativas en las plantas de maestros, ¿no? Y que pareciera que los profesores hora, semana, mes siempre están con su contrato pendiendo de un hilo. No hay garantía nunca de que un profesor que lleva 20 años dando una clase, que se ha esmerado, que ha aguantado, que ha resistido 20 años con un sueldo bajo, al siguiente semestre vuelva a tener trabajo, ¿no? Y eso es injusto, es la gente, los profesores hora, semana, mes son la mayoría de los profesores, son los que mantienen viva la escuela, ¿no? Y ese creo que podría ser el problema más grande de la escuela. ¿Cómo garantizamos que nuestros profesores, aquellos que forman a todos los alumnos, los de contrato, mantengan esos contratos?
Y eso es un problema de negociación con el INE, ¿no? Eso es un problema, creo yo, que tiene que ver con la ENA es vista solo como un centro y nada más, como un centro de trabajo, no como una institución educativa, no como una universidad, no como probablemente aquella no solo que forma especialistas, sino de donde emanan las investigaciones, las nuevas investigaciones. Entonces, inclusive creo yo el hecho de vernos como escuela nacional y no como universidad de antropología, ¿no? Ahí creo que el problema de fondo es encontrar una forma de tratar dignamente a nuestros profesores de contrato. Pues yo lo que esperaría es que apoye a todas las jefaturas y por ende academias a poder acelerar estos procesos de renovación de la planta docente, considerando que hay muchas plazas que se están solicitando para concurso, ¿no? Ya sea porque fallecieron algunos profesores o algunos pocos que se han jubilado. También es importante considerar la activación del edificio que está inconcluso para poder contar con más espacios, porque cada fin de semestre es también es difícil para nosotros buscar los espacios, así también como el tema del banco de horas, ¿no? Que se esclarezca y que se mire de una forma plural, incluyente y transparente la forma de asignación de estos recursos y que eso es lo que yo pediría, ¿sí? O esperaría más bien. ¿Cuál sería lo más inmediato que urge? Lo más inmediato es las plazas docentes, ¿no? Aquí en el posgrado de Antropología Social hemos solicitado el concurso de 3 plazas, mismos que nos han apoyado desde la dirección, sin embargo no tenemos todavía nada específico, entonces eso sería lo más importante ahorita para este posgrado. Pues, ¿qué espero del candidato ganador? Yo creo que todos tenemos una gran expectativa de esa persona que va a dirigir los destinos de nuestra universidad. Sabemos el compromiso que tiene, sabemos el compromiso grande, pero sobre todo eso, precisamente eso, el compromiso que se tiene con la misma universidad, con el espíritu del universitario y sobre todo algo bien importante, que exista comunicación con la comunidad. Y como la comunidad somos todos, ¿no? Desde los estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores manuales, es decir, toda la comunidad. Esa comunicación es de preponderancia y es muy importante la comunicación. Otras de las cuestiones que son importantes y que yo no entiendo por qué ya no existe, la pájara pinta, que era un apoyo muy importante para las madres que imparten clases, las madres que están tomando clases aquí en nuestra universidad. Eso, entre otras problemáticas que también se dan en el seno de nuestra universidad. Considero que por ahí debería de empezar, pero suscribo la parte importante que es comunicación, no tener este fuero ahí en su oficina de dirección, sino salir, conversar con la comunidad, no nada más en este momento de elecciones, de campañas, se dé ese diálogo, ¿no? Sino en todo momento estar dialogando acorde a las necesidades que se tiene con la comunidad. Yo creo que eso es lo prioritario. Bueno, la condición actual de la ENA es que es una escuela que vive una espiral de mucha violencia. Vienen aquí muchas personas violentadas en diferentes espacios, porque hay tanto violencia laboral, académica, institucional, o sea, muchas modalidades de violencia, no nada más una. Vienen a este espacio, en este espacio se les brinda un espacio seguro, un espacio para poder platicar, conversar y en donde les podamos ayudar. El problema es que la escuela en general pues está en esta espiral de violencia y las personas que serían las encargadas de evitar que esto siguiera sucediendo pues no lo hacen, ¿no? Al final del día pues nos falta mucha capacitación con respecto a derechos humanos, a perspectiva de género, y no nada más mi área es la que se debería de encargar de combatir esto, porque todos somos servidores públicos, al final de cuentas todos tenemos la obligación de conocer sobre estos temas. Entonces creo que en primer lugar, pues la escuela se encuentra sumida en mucha violencia, las autoridades no respetan las normas y no las conocen. Eso es lo más importante, que no conocen las normas. Porque la defensoría existe este espacio, pero la defensoría en sí, en el organigrama y la estructura de la escuela no existe.
Entonces, eso nos quita mucho peso dentro de la institución porque las atribuciones que tenemos son muchísimo menores a las que deberíamos de tener. Porque no contamos con ese espacio dentro del organigrama y por lo tanto no existe una legislación que regule la defensoría y que ayude a que la defensoría pudiera regular los demás espacios para que podamos ser para que podamos entrar a otros espacios dentro de la escuela que se necesitan. Entonces, lo primero que yo pediría es que se legislara para la defensoría, que se colocara dentro del organigrama, que las autoridades se capaciten con respecto a perspectiva de género y derechos humanos. Existen muchas plataformas en donde se pueden capacitar. Aquí en la defensoría hace falta mucha gente, nada más somos 2 personas, entonces 2 personas para llevar a cabo la erradicación de la violencia, pues es muchísimo trabajo y no nos da la vida, no nos da el tiempo, pero hasta ahorita pues hemos cumplido con nuestra función. Uy, para empezar la seguridad, ¿no? La seguridad es importante. La otra cuestión es la cuestión literalmente de tranquilidad para realizar todas las situaciones, insisto, académicas, administrativas que realizamos en la comunidad, ¿no? Necesitamos justamente esa tranquilidad para poder realizar todo lo que tenemos que hacer y llevar la escuela a flote, y no solo a flote, sino crecimiento constante. Cuando habla de seguridad, ¿en qué términos? ¿Violencia de género o asaltos? Es que es de todo, ¿no? Sabemos que existe una violencia, sabemos que existe una violencia administrativa, bueno, entre, digamos, de cuestiones de trabajadores, entre la comunidad, sabemos que existe esta violencia, sabemos que existe violencia fuera de la escuela, ¿no? Que de alguna manera se mete a estas paredes. Necesitamos mejorar eso, de verdad, no podemos estar viendo en una escuela violenta, siendo violentadas hombres y mujeres, de alguna manera. Sí, yo creo que iniciando con eso podemos atacar muchísimas más cosas. ¿Qué es lo que usted esperaría del nuevo director o directora de la ENA? Que hubiese un acompañamiento en cada uno de los procesos para que no se atorara ningún trámite y que le demos músculo a las solicitudes financieras. ¿En qué sentido se refiere a acompañamiento? Que si se nos niega algún recurso, que vayamos a gestionarlo directamente a las oficinas del INA. Sí, primero, revisión de presupuestos de anteriores directores para saber dónde están fallando los anteriores, porque la escuela pues tiene un problema de que no sabemos en qué se esté distribuyendo el recurso, puesto que laboratorios, salones, si bien se atendieron cortinas, mucha gente está diciendo que no están a la medida y no sirven tanto. Se han atendido cosas, pero en general estamos muy abandonados. No tenemos suficientes fotocopiadoras los trabajadores, entonces ni papel para imprimir. Escasamente nos dan papelería, hemos tenido que poner los trabajadores de nuestra bolsa para hacer el trabajo. Profesores tienen sus computadoras, pero pues tienen un problema luego de que se las cambian después de 2 o 3 años y tampoco les son funcionales. La escuela necesita que se revise el presupuesto y se atienda a las áreas que más lo requieren, ¿no? Laboratorios está abandonado, no ha habido para reactivos y muchas cosas que se necesitan en laboratorios. Pues es una materia muy importante ahorita para los forenses y los antropólogos físicos, los arqueólogos. Me parece que por ahí el que llegue tendría que atender el problema de presupuesto y de preservar la matrícula para que tengamos estudiantes y podamos hacer nuestra labor. Nada más. ¿Algo más que quiera agregar? Pues me parece que todos los proyectos son importantes, que si quien gana conjunta esos proyectos y ve las deficiencias de la escuela y eso ayuda, pues que incorpore esos proyectos. Porque además pues todos se dedicaron a ver las necesidades y se supone que deben incorporar en cada uno de los proyectos pues lo que la escuela más necesita, que es lo que quisiéramos. Y yo pues que gane quien realmente la comunidad elija, ¿no? Que sea un proceso democrático, que el director del INA respete ese proceso democrático, que de esa terna quien tenga el mayor número de votos gane. Muy amable, gracias. De nada. Pues a mí me gustaría mucho que se homologaran muchas de las condiciones que tienen unos trabajadores y otros no, y esa es una de mis peticiones, que se homologuen en cuanto a sueldos, en cuanto a garantías y demás, y que justo haya un ambiente cordial para trabajar y poder tener la confianza con el nuevo director o directora
para cualquier situación, aclararla y que nos diera una pronta solución. Sabemos perfectamente que dependemos del INA, entonces es un tanto difícil el que él pudiera hacer algo, pero sí que estuviera gestionando constantemente y que se nos informara. También me gustaría mucho que el director se tomara un tiempo, o directora, para ir a las áreas y revisar cómo están los asuntos, qué hace falta, qué es lo que está pendiente de muchos años, ¿no? También, no sé, revisar salones, revisar estructuras de la escuela, tantas cosas que hacen falta porque la ENA está muy, muy abandonada. ¿Algo más que quiero comentar? ¿Y qué más será? Bueno, y para los alumnos, igual en cuanto a becas, que también hubiera algún aumento de becas y que hubiera prestaciones para los trabajadores de otro tipo, ¿no? Hay como que un sector que no tiene algunas garantías, por ejemplo, de lentes, o estaría bien a lo mejor despensa, no sé, algo así. ¿Cuáles fueron los mayores retos durante su periodo? Bueno, primero encontrar una escuela pues que venía de una renuncia de un director y había mucha incertidumbre en la escuela. Creo que de los mayores retos que se enfrenta la escuela pues son cuestiones presupuestales que impactan en la elaboración de planta de profesores. Creo que es un gran reto elaborar una planta de profesores con un presupuesto limitado, sobre todo porque hay una gran cantidad de profesores de asignatura. Y bueno, yo creo que los retos en general son un problema de una estructura orgánica, estructura funcional que no está reconocida por parte del INA, de muchos puestos que existen y muchos puestos que no han sido reconocidos, que existen en la actualidad funcional. Entonces, el gran problema, como son las jefaturas de carrera y los laboratorios, es un reto ya intentar meterlos en la planta, en el organigrama de la escuela, porque teniendo eso, pues vamos a tener un presupuesto asegurado. Mientras no, eso complica muchas cuestiones de la vida cotidiana de la escuela. Yo creo que ya los niveles académicos, la falta de actualización de los planes de estudio a nivel académico, creo que es súper urgente hacer esa revisión, ver desde la cuestión de proceso de ingreso o no de ingreso a la escuela, la parte de mantener activa la currícula, o sea, mantener que no haya decepción con los estudiantes, y desde luego el egreso, o sea, todo lo que involucra el plan de estudios, y lo cual yo creo que se tiene que revisar con mayor profundidad para responder a los nuevos tiempos actuales, ¿no? Estamos manejando planes de estudios de hace 20 o 25 años que ya no están respondiendo a una realidad actual. Finalmente, a usted le tocó este proceso de armar la convocatoria, la difusión de los planes. ¿Qué opina respecto a la jornada, al proceso? Pues fue un proceso extraño. Yo había estado en otros procesos desde otro punto de vista y esta vez yo creo que hay una participación importante en general de la comunidad. Yo mismo me puedo autocriticar porque jamás había visto a un director asumiendo funciones de comisión electoral, pero en este caso, como yo no tenía ningún interés en participar, sino de llevar a cabo bien el proceso, porque mi función fue establecer este puente de enlace entre una dirección inconclusa y una nueva dirección. Me parece que fue un proceso atípico para las anteriores, pero creo que hoy estamos demostrando que hay una gran participación estudiantil. Yo pensé que tenía pocas expectativas, incluso creí que iba a haber poco interés por parte de candidatos. Ya afortunadamente 6 candidaturas nos hablan de un interés muy especial. Creo que está cambiando mucho el panorama. Por primera vez, a diferencia de las anteriores, que 5 de los candidatos son profesores de asignatura. Antes sí había habido, pero uno entre los demás de tiempo completo. Creo que esta elección va a marcar un parteaguas en que ahora la responsabilidad de la escuela va a caer, ahora en la dirección de la escuela, va a caer en los profesores de asignatura, no sé si en esa ocasión, pero a partir de la siguiente seguramente ya van a ser la parte fundamental de la dirección de la escuela.
Siempre ha habido participación de los profesores de asignatura en la impartición de clases, una gran participación, pero creo que ahora ya van a tener que empezar a tomar el rol, porque la planta de profesores de tiempo completo ya está envejecida y además ya con pocas ganas de seguir participando en estos procesos. Mira, nosotros tenemos la obligación de gestionar, de hacer diagnósticos y gestionar después de elaborar posibles respuestas ante las autoridades del Instituto Nacional de Antropología, en tanto que administrativamente la escuela es una unidad administrativa. Estructural y funcionalmente somos una institución de educación superior, pero en términos administrativos somos una unidad administrativa. Como unidad administrativa y con presupuesto cero, a nosotros no se nos asignaba, no se nos depositaba en el banco una cifra determinada. Nunca ocurrió eso, salvo el gasto corriente que era para comprar tornillos, una llave, etc. Nuestra chamba era gestionar ante recursos financieros, ante recursos humanos, ante, etc. ¿sí? Y una vez que logramos integrar el programa inmediato de atención, todo el mundo lo conoció por su acrónimo PIA, lo que seguía era gestionar ante obras. Y entonces se hicieron continuamente las solicitudes, se hablaba telefónicamente para que lo que estaba en el PIA, que era la torre de investigación, el comedor, la subestación eléctrica, los laboratorios, las filtraciones por impermeabilización, completar el cambio de la tecnología LED, que no se ha terminado todavía. Era cuestión de gestionar ante obras y proyectos y demás. Estamos hablando que durante el año 2021 y 2022 fueron años de gestionar, de proponer, en los cuales cuantas veces nosotros hicimos el reclamo, es decir, ¿qué están haciendo? Miren, ya les entregamos el diagnóstico y ocurre que no tiene capacidad de respuesta el instituto. Eso lo dije ante el Consejo Técnico el día que yo renuncié. Es que no hay posibilidades porque al propio instituto lo tienen en presupuesto cero también. El sector cultura nació con presupuesto cero. Entonces, si uno está gestionando y no hay respuestas, no hay sentido para seguir al frente de una institución que uno ve con dolor que no se puede mover. No era nada más eso, era que durante más de 8 meses estuvimos haciendo el análisis de dónde estaban los problemas para el banco de horas, cómo salir de ese problema que semestre tras semestre se presentaba. Y nosotros detectamos que el problema no estaba en el banco de horas, sino en la estructura funcional, no reconocida desde inicios de los 80, estamos hablando de 1980. Estamos hablando de 42 años con la misma estructura que tenía cuando en la escuela había, ¿cuántos alumnos? No lo sé, pero quizá éramos medio millar. Hoy estamos en 2.500, 2.300 y fracción. Cerremos los 2.500. La estructura que atendía a 500 no es la misma estructura que se fue generando para atender a una escuela que aumentó sus posgrados, a una escuela que adquirió una especialidad, a una escuela que duplicó el ingreso de estudiantes. Entonces, se hace un diagnóstico para negociar la estructura funcional ante Hacienda y liberar al banco de horas o descargarlo. Y ahí está el diagnóstico, fue entregado.
no se movió. A eso me refiero. Yo no sé quién debería de moverlo, pero el caso es que cuando yo lo propuse, fue porque me dijeron, a ver, ¿de qué manera? ¿Dónde están los problemas? Aquí va otro sector de problemas. Olvidemos el edificio. Esto es algo que tiene que ver con lo más preciado que tenemos en la escuela, que son nuestros profesores, y que automáticamente, ¿sí?, golpea a los estudiantes cada vez que hay problemas de pagos, problemas de prestaciones no entregadas, porque vienen los paros, vienen las múltiples asambleas para ver cómo se organizan y reclamar los derechos que ya adquirieron los trabajadores, etc. Y de hecho también se entregó el estudio para poder resolver el problema mediante la adquisición ante la Secretaría de Hacienda de las materias de asignatura, profesores de asignatura en la figura legal que corresponde. No hubo capacidad de respuesta. Entiendo que estamos en tiempos de austeridad, sin duda, pero hay cuestiones que tienen que ver con la dignidad humana, la dignidad de los profesores horas semana mes. Entonces esa dignidad encarna eventualmente en uno dice, bueno, si no me están haciendo caso, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué estoy aquí? Entonces fue eso específicamente lo que me hizo pensar, bueno, si no hay capacidad de respuesta porque el propio INAH no tiene, como lo tiene la Secretaría de Educación Pública y otras secretarías, no tiene capacidad para resolver sus problemas internos, bueno, pues veamos una escuela sin director y con director que tiene no las manos maniatadas en la escuela, sino maniatadas a nivel institucional por todo el instituto, que también está maniatado, pues, mejor me voy. El otro mayor reto, pegado a la pandemia fue el gran reto, era cómo sin recursos económicos, por la austeridad decretada en abril del 2020, ¿cómo podemos sobrevivir prácticamente con un presupuesto cero? Eso lo sabían, porque lo dijimos a través del técnico, pero ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer para garantizar el agua para la gente que venía acá? Incluso en ocasiones tuvimos que pagar de nuestro bolsillo, en ocasiones se tuvo que pagar y exigir, porque llegó el momento en el que el propio administrador decía, Doc, yo no puedo estar financiando algunos servicios de aquí, pero con tal de que se resuelvan, yo lo hago. El presupuesto cero también impactaba en otras cosas, como fueron el problema de la velaria, las inundaciones y demás, que había que gestionarlas. El reclamo de derechos humanos para las rampas que se estaban pidiendo desde el 2019, que no se instalaron hasta el 2022. Es decir, la pandemia fue el gran reto. Una escuela que no estaba preparada para una austeridad republicana y luego la austeridad franciscana, y que tenía que permanecer, dar respuestas a los estudiantes, a los trabajadores, a nuestros profesores. Yo creo que el principal reto fue el hecho de que yo tenía una opinión, una mirada que había afinado durante mi permanencia en la Secretaría Académica, pero eso se vino al traste porque el día que yo entré a la dirección de la escuela fue el día que el INAH entró a la Secretaría de Cultura. Entonces, ahora sí que se derrumbó el antiguo edificio, ¿no? La creación de la Secretaría de Cultura y la inclusión del instituto ahí fue, en mi opinión, una catástrofe, ¿no?
la secretaría tenía una mirada totalmente distante de lo que era la escuela. O sea, el primero con relación al INA y en el fondo del INA la escuela. Entonces, todo el proceso, digamos, de reiniciar la gestión académica, el diálogo, la interlocución con las autoridades superiores fue complicadísimo desde el primer momento, ¿no? Digamos, se fue decantando más adelante, pero los primeros momentos fueron terriblemente complicados. Además, de alguna manera se estaban inaugurando algunas instancias que sobrepasaban a la institución. Por ejemplo, todo este tema de transparencia, muy particularmente tuvimos ahí una situación complicada con transparencia, y una incomprensión por parte de estas instancias administrativas o de gobierno con relación a la dinámica propia de la escuela, ¿no? Entonces, ese fue el primer reto y fue un reto que pervivió hasta el final, ¿no? Porque, digamos, el proceso de acomodo de esta nueva institucionalidad fue muy dilatado, fue muy complicado, muy farragoso, mucha incomprensión por parte de todo el mundo, ¿no? Con relación a los demás. Luego, me tocó el temblor, el sismo del 2017, que implicó tener que cerrar la escuela por un tiempo y también en medio de una maraña burocrática tremenda de que quién autorizaba la reapertura de la escuela o no, y no había un acuerdo en ese sentido. Esto produjo relaciones altamente conflictivas con algunas instancias administrativas del propio instituto y del gobierno de la ciudad en menor medida. Atrasó muchos procesos, nos dejó muy mal sabor de boca. Creo que hubo mucha negligencia por parte de algunas autoridades que dejaron correr toda clase de rumores y cosas de que la escuela se iba a caer y que estaba toda cuarteada, lo cual era falso, ¿no? Y eso creo que abrió como un campo de desconfianza hacia la dirección de la escuela, ¿no? Al interior, por chismes, finalmente. Y bueno, la cerecita del pastel fue el prolongado paro de 2018, donde creo que se pudo haber aterrizado o enfrentado de una manera más honesta por parte de algunas autoridades del instituto, ¿no? Finalmente, las demandas de aquel momento, en su amplia mayoría, competían al instituto más que a la propia escuela, y hubo un deslinde de muchas cosas, ¿no? Por parte de algunos funcionarios, y eso pues minó mucho la confianza que se podía tener en las autoridades internas, ¿no? Y llegó un momento en el que la interlocución de las autoridades pues iba más con la asamblea que con la propia dirección, ¿no? Que creo que pasamos a un segundo plano, bueno, yo y mi equipo, ¿no? Y eso a mí me pesó mucho. Me parece que no fue la manera de enfrentar las cosas. Me parece también que se alimentaron muchos rumores, se dejaron correr muchas versiones sobre algunas cosas que no eran ciertas, y se hicieron muchas promesas que no se cumplieron, ¿no? Sobre todo esto último creo que fue muy grave, y pues fue un golpe fuerte contra la dirección de la escuela, en tanto que parecía que la dirección no estaba operando en función, por ejemplo, de poner cortinas, ¿no? Por mencionar una cosa bastante básica. Pues bueno, la escuela no puede comprar cortinas, las cortinas se compran a través de procesos administrativos tremendamente farragosos, donde pues la dirección de la escuela no tiene como mucha incidencia. El principal problema de la escuela es su inserción institucional. Es decir, la escuela forma parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, no es autónoma ni financieramente ni en términos administrativos, y esto hace tremendamente complejos todos los procesos, ¿no? Yo entiendo que mis colegas que han sido directores, por ejemplo, mencionan recurrentemente el tema del presupuesto. Cierto, pero el tema no es si hay suficiente presupuesto o no. El tema es cómo se ministra ese presupuesto. De dónde viene, quién autoriza, cómo autorizan, qué prioridades tiene el instituto y qué prioridades tiene la escuela, que normalmente no son las mismas.
La escuela se entiende y es en la vía de los hechos una unidad administrativa del instituto, que a mucha gente le molesta mucho este término. Es un término incómodo, sin duda alguna, pero es la verdad. O sea, la escuela es una de tantas unidades que tiene el instituto a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Y su estatus de escuela, pues por otro lado la coloca en una condición, digamos, en el concierto de la estructura administrativa de este país, en un lugar distinto al resto de los centros de trabajo del instituto, ¿no? La ENA junto con las otras dos escuelas son una especie de anomalía, ¿no? En términos de la estructura del organigrama. Y la dirección de la escuela, por tanto, tiene como un margen de operación bastante estrecho. O sea, se pueden tomar algunas decisiones, pero esencialmente son decisiones que están supeditadas a otras instancias que en algunos casos, en muchos casos, ni siquiera conocen la escuela, ¿no? Un ejemplo ha sido este monumento al desastre, que es el edificio que nunca se concluyó, ¿no? O sea, ese edificio sin duda fue una iniciativa de un director de la escuela, una buena iniciativa, y que contó con el seguimiento por parte de la siguiente gestión y de la mía. Y sin embargo se quedó a medias por un problema que atañe a la Coordinación Nacional de Obras del instituto, cuyos titulares en más de una ocasión ni siquiera nunca pisaron la escuela, ¿no? Entonces, diría alguien de manera simplista, no es que no hay presupuesto para terminar el edificio. No, no es que no haya presupuesto, es que el edificio no le importa a nadie, no, está supeditado a una instancia para la cual la escuela es una de tantas unidades administrativas que requieren atención o desatención, ¿no? Entonces, yo sí creo que el problema medular es ese, y de ahí se desprenden un montón de cosas, ¿no? La escuela no puede tomar la decisión, por ejemplo, de subirle el sueldo a los profesores de la semana mes. ¿Por qué? Porque el presupuesto no es de la escuela, el presupuesto viene de fuera. Y las decisiones las toman en Hacienda, ni siquiera en el INAH, ¿no? La escuela no puede tomar la decisión, es un ejemplo real que me tocó vivir, y muy para mal, no puede tomar la decisión de mandar a arreglar el elevador que se descompuso con el temblor. Porque el inmueble no es de la escuela, ¿no? Porque estos componentes que constituyen este inmueble no están dentro de las facultades del director de la escuela, ¿no? Si vienen de otra parte, tienen una condición administrativa muy peculiar que amarra mucho las manos de la dirección de la escuela, ¿no? Entonces, la comunidad demanda con justicia muchas cosas. Claro, se la demanda a su interlocutor inmediato, que es el director de la escuela o el equipo directivo, pero ni el director ni el equipo directivo tienen las facultades para subsanar la mayor parte de estas demandas. Hay unas que sí, pero en términos generales no, y en términos generales esto depende justamente del lugar que ocupa la escuela dentro del instituto, ¿no? Pero siempre he pensado que la falta de presupuesto no soluciona los problemas de la... que la falta de presupuesto es uno de los muchos problemas que tiene la escuela y que hay que enfrentar. Y uno que me parece muy, muy importante es, y se ha dicho mucho, es la relación de la ENA con el INAH, ¿no? El INAH ha visto a la ENA como un centro más del INAH, y la ENA tiene muchas peculiaridades, muchos procesos que cualquier otra dependencia del INAH no tiene, ¿no? Simplemente el tamaño de la comunidad, pero tener estudiantes, ser una comunidad de más de 3,000 personas, eso genera ciertas dificultades, y los procesos ante CONACYT, los procesos de becas, la propia formación, los posgrados, las licenciaturas, generan una dinámica que no tienen los otros centros del INAH y que nos han tratado como una unidad administrativa, ¿no? La imposición de criterios administrativos sobre criterios académicos, me parece que le han hecho mucho daño a la escuela, y eso tiene que ver con una relación casi estructural con el INAH, del cual dependemos, no solo presupuestariamente, pero también, ¿no? Entonces creo que esa es una de las problemáticas importantes para replantear, y eso depende, pues, algo más de lo que se ha dado en los últimos años de diálogo con el INAH central. Las propias dinámicas del momento, ¿no? De la coyuntura histórica. Es decir, a nosotros nos tocó, o a mí me tocó como director, y a la comunidad, por supuesto, pues nos tocó Ayotzinapa, por ejemplo, ¿no?
justo se están cumpliendo años, en septiembre pasado, el 26 de septiembre, y tocó durante la gestión. Y eso pues hizo que la ENA se manifestara, y eso, pues la ENA a veces para muchas instituciones es una especie de piedra en el zapato, ¿no? Entonces tocó Ayotzinapa, cómo no manifestarse, cómo no pronunciarse respecto de eso. Nos tocó el paso, la creación de la Secretaría de Cultura, es decir, la ENA y el INA dejaron de pertenecer a la SEP, como tradicionalmente había ocurrido, y pasamos a la Secretaría de Cultura, y me parece que eso nos trajo muchas desventajas, no solo presupuestales, sino del lugar que ocupa. Somos una universidad pequeña, pero una universidad, y me parece que la concepción de cultura que animó la creación de la Secretaría de Cultura no involucraba a una institución como la ENA, ¿no? Entonces creo que ahí perdimos, ¿no? Nos tocó el desalojo del sindicato de maestros en el Zócalo, y con la consiguiente participación de la escuela. Entonces hubo coyunturas muy específicas que marcaron la gestión, y imposible no tomarlas en cuenta para valorar esos 4 años. Más, yo sí considero que más allá de las dinámicas propias de la escuela, su vínculo con el INA es muy importante y es fundamental. Gracias. Ahora como exdirector, cuando uno arma un equipo de trabajo, ¿cuáles son las bases y los dilemas para armar un equipo de trabajo? Pues hay muchos problemas. Digo, una de las primeras dificultades es que la gente se anime, ¿no?, a formar parte. Hay quien por cuestiones laborales, pues evidentemente busca trabajo y normal, ¿no? Yo eso no lo juzgo, ¿no? Pero luego, por ejemplo, la vinculación y la participación de miembros de la propia comunidad, ¿no?, de los propios investigadores de tiempo completo, a veces es difícil, ¿no? En muchos casos el director de la ENA no gana más que un investigador de tiempo completo, ¿no? Entonces muchos a veces no se animan porque ganarían incluso menos. Eso ocurre, pues, ¿no? Y luego yo siempre he pensado que el mundo real es el mejor de los mundos posibles, ¿no? Uno puede trazar perfiles de cargos, ¿no?, para formar parte del grupo, y no siempre se acepta, ¿no? A mí recuerdo que me decían, es muy importante el grupo. Me lo dijo un colega de mucho prestigio. Y le dije, mira, te voy a mostrar la dificultad de formar un buen equipo. Te invito. Y me dijo, no, ¿cómo crees? Yo no le entraría a eso, ¿no? Porque también hay una cierta estigmatización de las labores administrativo-académicas, que así es lo que corresponde en la escuela, ¿no? Y muchos colegas, profesores de tiempo completo, ven en la administración siempre un impedimento. Esto tiene que ver con las propias experiencias, no dudo, ¿no? Pero también eso genera un desconocimiento de la institución en la que estamos, ¿no? A veces los investigadores pues están con sus preocupaciones propias, y bueno, pues formar un grupo no siempre es sencillo. Uno puede diseñar perfiles, pero luego no quién ocupe esos perfiles, ¿no? Entonces un poco jugar ahora sí que con el azar y la necesidad, con lo que hay y con lo que uno desea, ¿no?, hacer en la escuela. Y eso pues a veces no es fácil, ¿no?, formar los grupos. Bueno, la comunidad, tanto profesores, en parte trabajadores y tal, estaba muy dividida. Entonces el reto era integrar todo. Yo lo propuse desde la campaña como restablecer el tejido social de la ENA, que estaba muy dañado, y a base de hablar con todos, de juntar a la gente, de encontrar metas comunes. Fue un gran reto, pero se logró trabajar bien, y gente que estaba así peleada casi a muerte, aunque nos parece extraño, pero lo había, lograron finalmente trabajar juntos, o al menos aceptarse y saber que pues, podemos tener diferencias, pero eso no nos impide trabajar con una meta común. Y logramos metas comunes importantes. Fíjate que yo tuve suerte, tuve buena relación con la dirección del UNA. Bueno, la primera parte de mi gestión, que era el director general Sergio Raúl Arroyo, tuve muy buena relación, me apoyó, sacamos adelante
las cosas. Luego estuvo Luciano Cedillo, con él sí fue un poco ríspida porque quería que recortara más personal o que les bajara el sueldo. Yo le dije, yo me niego a eso, no puede ser porque te pongan una estrellita en la frente que estemos sacrificando gente. Entonces ahí la relación sí fue un poco ríspida, incluso me bajó el sueldo a mí como director. Pensó que no se iba a renunciar, pero dije, no, no todo se hace por dinero, sino por convicción. Y luego vino de María y Campos, que a pesar de que ha sido muy criticado conmigo, la relación fue buena, hubo apoyo, se pudo hacer trabajo conjunto. Entonces, en términos generales, me tocó estar con 3 direcciones generales y con 2 trabajé muy bien y con la otra, pues ahí nos la llevamos, ¿no? ¿Verdad? Pero en términos generales, la relación con las autoridades centrales fue buena. Para mí, las relaciones ENA-INA fueron el problema. Realmente, pues yo ignoro las causas hasta la fecha, pero tuve la experiencia de haber sido boicoteada por la Dirección General del INE en la gestión y pues bueno, también en asocio con un grupo de profesores internos. En realidad sí fue bastante complicado, pero aprendí mucho. Yo creo que de toda experiencia se puede sacar algo positivo y haber sido pues blanco de acoso laboral grupal me puso sobre la pista de las violencias en las instituciones de educación superior y desde 2004 más o menos a la fecha, que ya son 20 años, he estado trabajando ese tema. Pues sí, detecté que las prácticas tóxicas que existen en la escuela, pues sí, son un problema también, pero son complejas porque a veces tienen mucho que ver con ejercicio del poder y con vínculos con la Dirección General del Instituto. Para mí eso fue una enseñanza y pues, aunque fue pues obviamente complicado vivirlo, creo que a largo plazo sí pues me permitió ver como uno de los problemas fundamentales de la escuela que no se han resuelto hasta la fecha. Fue en mi gestión, yo tenía un mes, porque fue el 6 de febrero que entró la PFP acá, y pues sí fue un contexto muy complicado, ¿cómo no? Imagínate. Y bueno, pues no sé, los policías, sí, los policías hacen un reporte todos los días y ese reporte de ese día desapareció de los archivos de la escuela. Pero sí parecería que llegaron a decir acá que tenían que entrar por órdenes de algún funcionario de la Dirección General del Instituto Nacional de Antropología. No de la que era la directora general, que era la licenciada Teresa Franco, porque ella se encontraba en China y no la lograban localizar, pero sí hubo órdenes de entrar. ¿Pero cuál era el objetivo? Pues lo que pasa es que llegaron a hacer unas declaraciones los activistas de la UNAM que dijeron si entra la policía a la UNAM nos vamos a la ENA. Y entonces pues creo que entró un poco el pánico de que de veras sucediera y yo infiero que como medida preventiva mandaron a la PFP a la escuela. Ok. Nada más fue un día. No estuvo... Pues sí, pero fue tremendo, o sea, sí, no se quedaron ocupándola, pero sí fue, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, un agravio, pienso que sí se vivió como agravio, fue muy complicado, hubo asamblea en la mañana, hubo asamblea en la tarde, y sí, fue una crisis. Además, te digo, yo tenía un mes de estar en la dirección de la escuela, entonces sí fue como un evento bastante complicado. Se había mantenido la escuela alejada hasta que sucedió como ese evento y pues pues sí se logró sortear, pero sí fue como una crisis coyuntural sin lugar a dudas. A partir del reglamento de 1993 se inaugura una nueva etapa en la escuela, o sea, el reglamento reparte nuevamente el poder, reorganiza la escuela como está hoy. Y pues como siempre, no hay, pues digamos, propuestas perfectas, pero el problema es que nunca realmente se ha revisado, nunca se ha hecho un análisis crítico de, bueno, cuáles fueron las ventajas, cuáles fueron las desventajas, qué tenemos que cambiar.
sino que la inercia a partir de la implementación de ese reglamento, pues es una dinámica que no es la más conveniente desde mi punto de vista. Esto con un grupo de alumnos y profesores y profesoras, pues lo hemos analizado de bastantes maneras. Por ejemplo, es un reglamento que le dio todo el poder a las academias, que son los profesores de tiempo completo, somos las profesoras y profesores de tiempo completo, pero deja completamente fuera de las decisiones y de considerar el punto de vista de los alumnos. Hoy la pedagogía moderna te reprobaría. O sea, los actores, pues sobre todo los alumnos, entran aquí, los más jóvenes de 18 años, y nunca se les toma en cuenta. Por ejemplo, esto de que las academias ampliadas, pues es un eufemismo, porque están representados por un estudiante y además, en muchos casos, bueno, por un representante del grupo, pero en muchos casos ni siquiera se llevan a cabo las academias ampliadas. Y ya no digamos las profesoras y los profesores hora, semana, mes, que ellos piden que se les diga profesores de asignatura, que también están completamente excluidos de las decisiones y que sufren de lo que pues sí se podría llamar una violencia estructural. De ahora que he leído tanto sobre violencia, siento que ellos están incorporados a la escuela a partir de una posición de absoluta vulnerabilidad. Esta idea de las academias en realidad hizo universidades independientes. Las licenciaturas no se tocan entre sí y mucho menos se tocan con los posgrados. Desde mi punto de vista, pues sí tienes un modelo educativo que tiene que revisarse. Pero, pues, obviamente, este reparto del poder lo hace bastante difícil, porque las academias mismas, pues, no quieren ceder un poder que ya les confirió el reglamento y la inercia, como te decía, ¿no? En realidad, todo se decide en las academias, sin que en las academias haya necesariamente armonía, pero sí finalmente, pues, es allí. Y no sé, muchas veces las academias deciden, por ejemplo, se aprueba algo en el Consejo Técnico y la academia decide que no lo va a implementar, cosa que pues no debería de ocurrir, pero es parte de la inercia de la escuela, ¿no? Parte de la inercia es también que las instancias se atribuyen funciones que los reglamentos no les confieren, que eso pues no está correcto, pero sucede también, ¿no? En 1999 se evaluó a la escuela y te puedo decir que nada pasó. Absolutamente nada se hace. Yo creo que es esto que yo te digo, la relación ENA-INA también es una relación muy difícil. No significa que en otros momentos la escuela sea una prioridad para el INA, lo es solamente cuando pasa algo espectacular en la escuela, cuando hay tomas, cuando hay paros, entonces el INA voltea a ver a la ENA. Sí, la escuela está bastante, ¿qué te puedo decir? Hay grupos identificados, hay enemigos ya tradicionales, llamémosle, y entonces yo lo viví mucho justo con este grupo de la asamblea, ¿no? Siempre que exista una iniciativa, si la propone un grupo, va a existir el otro grupo que va a boicotearla, y así es muy difícil, así es muy difícil, porque la escuela funciona, pues, como te decía, por una inercia que es bastante pesada, que todos la sufrimos y que todos lo reconocemos, creo, que no tiene las mejores prácticas. Pero en el momento en que surgen iniciativas de mejora, siempre surgen grupos que se van a oponer, o sea, y eso pues se me hace que no sé cómo se pueda resolver, pero ha sido uno de los problemas básicos de la escuela, ¿no? Por ejemplo, surgen hasta asociaciones estudiantiles que tratan de boicotear, por ejemplo, a la asamblea, y ahí sí me consta, ¿no? Y estas descalificaciones de ustedes, ¿a quién representan? Y que me parece que sí salen sobrando, pero son parte de este boicot cotidiano que no permite avanzar a la escuela, ¿no? Entonces, pues sí me parece que tenemos una parte que es muy tóxica, tenemos una dinámica tóxica por eso, y pues está difícil, ¿no? Porque aparte, pues por ejemplo, yo escucho y he escuchado al maestro Diego Prieto decir, no, pues ustedes organícense. Pues no, o sea, yo no creo que sea el caso. Y luego nos organizamos, por ejemplo, cuando hicimos el referéndum, y yo participé muy activamente en el referéndum, y gana que se designe el director por voto directo, universal y secreto, y entonces ustedes siempre no estuvo mal que se organizaran así, ¿no? Porque, entonces, a mí no me da pena decir que esta ambivalencia
del instituto con la escuela tampoco es nada sana, ¿no? Yo creo que sí tendría que sentarse realmente a revisar con las autoridades del instituto cuál va a ser esa relación con la escuela de antropología, porque a mí, en mi experiencia, fue fatal, absolutamente fatal. Las cosas que yo conseguí, como que equiparan los laboratorios, yo sentí que en vez de que es como si tú consiguieras cosas por fuera del instituto, ofendieras al instituto, ¿ves? Y yo no encuentro la lógica, o sea, el INA nunca nos iba a equipar los laboratorios, el gobierno japonés nos los equipó, y fue un concurso, y fueron 17 proyectos, y ganó el de la ENA, hecho con las uñas, sin el INA. Yo te digo que en mi experiencia, lo que tú logras, no lo logras con el INA, sino a pesar del INA. Los TIFI también le fui a decir a la Dirección General del INA, oye, pues mira, ¿por qué no contratamos gente que a tiempo completo se dedique? Los beneficios pueden ser muchos, 0 pesos, 0 centavos. Lo hicimos como pudimos y lo hicimos y resultó exitoso. Pero otra vez parecería que tú ganas ese dinero con tu esfuerzo personal y es invisibilizarte, es como si los ofendieras. Esas dinámicas tienen que cambiar. También, pues, por ejemplo, yo sí considero que, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, si se le hubiera dado continuidad, otra escuela tendríamos hoy. Porque, por ejemplo, con los cuerpos académicos se consiguió un montón de equipo, también fue una gestión. Y yo no tengo, yo hice la gestión, pues era mi obligación, yo era la directora de la escuela, estaba cumpliendo con la función que tengo, que es ver cuáles son las políticas públicas y dónde se puede ir a insertar la escuela. Pero te digo que todas esas acciones parecerían que si tú las haces por fuera del INA, están mal. Y yo creo que eso pues tampoco es correcto, ¿no? Digo, a mí me da mucho gusto porque gracias a los cuerpos académicos ingresaron cualquier cantidad de equipo, de mobiliario, de dinero para publicaciones, y qué bueno. Pero mi experiencia sí fue, pues esa, ¿no? Casi como de estar transgrediendo las normas no habladas, y entonces te ponen tache porque las becas, también conseguí las becas para la ENA, ¿no? Y también considero que era mi obligación hacerlo. Yo considero que es la obligación de un director de la escuela, estar a ver, como dicen la planeación participativa, cuáles son las oportunidades del ambiente. A mí sí me da por leer, por meterme a las portales, entonces yo veía, pues va a haber Pronave, se llamaba, ¿no? Pues yo voy a hablar con el director y le digo que aquí está la escuela, pero te digo que en mi experiencia y en mi gestión al INA no le gustaba para nada que tú consiguieras cosas por fuera del INA. Y eso pues sí creo que por eso te digo, yo pienso que sí se deben de revisar las relaciones INA-ENA, porque no están claras, porque son ambiguas, porque nunca favorecen a la escuela, y eso sí pues lo puedo asegurar. De las demandas del 2018, varias de ellas no se han cumplido o apenas se están cumpliendo. Los bebederos, digo, antes de que yo me fuera se pusieron y fueron una demanda de 2019. Entonces sí creo que pues bueno, yo he llegado a considerar que la escuela saca muy pocos beneficios de ser del INA. Por ejemplo, no hay un proyecto de prácticas de campo con los centros INA, no hay un proyecto de tesis que fueran los alumnos a hacer las tesis en consonancia con los centros INA. Yo trabajé en 2 centros INA, no he estado solamente en la escuela. Y yo te diría, sería magnífico que llegara un grupo de alumnos a pues ayudarte a hacer trabajo de campo, ayudarte a catalogar. Pero entonces esas podrían ser unas ventajas pues de oro para la escuela, poder tener al INA para que sus alumnos se formaran. Eso no se hace en cambio, ¿no? Y pues tiene laboratorios, o sea, yo sí creo que sí tendríamos que aprovechar mucho como el estar insertos dentro del INA. En cambio, todo lo negativo sí nos toca. ¿Cómo es eso? Pues ser una institución que a menos de que alguien haga ruido, no se nos voltea a ver. Pues espero que, salvando todas las
los dilemas que no caben en sus manos, que sí sea un poco más cercano al alumnado, que tenga más sensibilidad con los problemas, tanto de alumnos, de trabajadores, sobre todo eso, que tenga un acercamiento más a lo que es la ENA, tanto el alumnado, profesorado y trabajadores en general. ¿Cuál consideras tú que sería lo inmediato que se debería de resolver iniciando? Lo inmediato, pues yo creo que los derechos laborales de los profesores siempre, sobre todo los horas semana mes, son como que los que sí han estado muy golpeados en el sentido de los pagos, de que no se les basifica, de que no hay como certeza a veces de que haya el pago o se abre incluso la materia, ¿no? Entonces creo que eso urge en ese sentido. Y un poco aceitar el engranaje de la burocracia de la escuela, hablo como alumno, aceitar un poco el engranaje de cómo se atiende, los tiempos, en cómo se atiende también los trámites, todo eso que sea un poco menos engorroso. Muchas gracias. Sí. Y la cuestión que espero que atiendan de forma inmediata es el comedor comunitario, porque sí es una cosa que hace mucha falta, que además ya existía y que se desapareció, y que es algo que hemos estado pidiendo desde el paro del semestre pasado. Y pues lo que yo espero de la candidata por la que yo voté, el candidato por el que yo voté, pues creo que lo que se tiene que resolver primero de la escuela es la falta de presupuesto, la falta de atención que se le ha dado desde las instalaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA. Algo que me gustaría es que se viera hacia dónde se van los fondos que proporciona el INA. No sé, que hubiera como esta transparencia en su dirección. Eso me gustaría muchísimo que lo hiciera desde el primer día. Pues el director sea un mecanismo eficiente de comunicación con las autoridades, que es el INAH, ya que pues ser un organismo que pues nos controla hasta cierto punto, pues él haga en la medida de lo posible, obviamente, su trabajo para que tenga presencia y pues mejoren ciertas gestiones, como lo que menciona mi compañera de la transparencia con los ingresos y egresos, las becas. O sea, ya llevamos un chingo sin cobrar beca, creo que ya nos pagaron apenas una, Sí, apenas una. y apenas va a terminar el semestre. Entonces, yo creo que sería lo más importante. Pues de manera inmediata me parece que es importante resolver el proceso de ingreso a la ENA, debido a que hay un gran problema de falta de estudiantes en todos los horarios. Entonces creo que ese es uno de los primeros, que el curso propedéutico sea presencial y que se cree un proceso de acompañamiento total para el proceso de nuevo ingreso. Muchas gracias. Por nada. Bien, pues buenos días a todas, a todos. Gracias por estar en este momento importante para la escuela. El día de hoy, el motivo que nos trae es la respuesta de una manera de comunicado que el Consejo Técnico le envió al director de INA, Diego Prieto, respecto a los resultados del proceso de elección de la terna para la elección 2024-2027. Ya se dieron los resultados, nos salió el acuse. Hoy se convocó tanto la presencia, no es una reunión formal del Consejo Técnico ni el académico, pero se convocó de manera amplia también a la comunidad que quisiera estar el día de hoy en este mes. Entonces, sin más, ese es el contexto de esta reunión. Le doy la palabra al director del Instituto Nacional de Antropología, Diego Prieto Hernández. Y bueno, pues muchísimas gracias por acudir a este llamado para que podamos tener esta breve reunión informativa que me parece pertinente para que mantengamos la más estrecha comunicación, colaboración y también, por qué no decirlo, crítica y autocrítica entre la Dirección General de INA y la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Como lo he dicho algunas veces, el cerebro crítico
del Instituto Nacional de Antropología. La comunicación en que me transmiten los resultados de la votación, que constituye el eje central, digamos, el acto culminante del proceso de auscultación que está considerado en el Reglamento General Académico de la Escuela. En esta comunicación se me informó que, voy a hacer la relación, el candidato Víctor Acuña Alonso obtuvo 242 votos estudiantiles, el mayor número de los votos en ese sector. Obtuvo 68 votos de profesores, el mayor número de los votos en este sector, y obtuvo 29 votos de trabajadores, el segundo lugar de los votos de este sector. Es decir, ganó en dos sectores, no ganó en un sector, y obtuvo en total 339 votos. Es decir, si tomamos en cuenta el voto indistinto, indiferenciado, como algunos a veces han defendido, con sus propias razones y argumentos, pues sería el que tuvo ciertamente el mayor número de votos, repito, 339. Tenemos, por supuesto, como académicos que analizar esta votación en sus diferentes connotaciones. Solo hubo un profesor de tiempo completo que contendió, que es Víctor Acuña, y fue el que tuvo el mayor número de votos. Probablemente para mí esto representa un llamado para que los profesores de tiempo completo se sumen de manera más comprometida a la tarea académica, a la tarea escolar. Yo creo que es un sector que por una parte garantiza la continuidad académica de la escuela, garantiza solidez, porque ellos están comprometidos, como su nombre lo indica, de tiempo completo, pero yo creo que sí es un sector que nos queda de ver. Yo próximamente estaré convocando a una reunión con los profesores de tiempo completo para que efectivamente tomen en sus manos la responsabilidad que tienen. Yo creo que ya es hora de que la escuela se ponga de acuerdo en un mecanismo que asegure permanencia, que asegure claridad, que asegure estabilidad en los profesores de asignatura. Todavía no podríamos hablar de situaciones salariales porque eso depende de Hacienda, pero por lo pronto sí de que tengan más claridad, más seguridad, más estabilidad. Creo que ya en el seno del Consejo Académico y del Consejo Técnico hay algunas propuestas. Sería el momento le proponemos al nuevo director y al Consejo Técnico que ya concretemos la figura del profesor de asignatura. Profesor de asignatura. Que haya un conjunto de profesores de asignatura que tienen ya una determinada condición de estabilidad, de permanencia, y claro, como siempre tiene que suceder, habrá un conjunto de profesores que dan su clase, no dependen de la escuela, pueden dejar de dar clase otros semestres, en fin, profesores que no tienen que estar necesariamente vinculados de manera permanente a la escuela, pero que enriquecen la oferta, sobre todo en cuestión de materias optativas. Yo creo que sí ya debe concretarse un conjunto de reformas, de cambios en la escuela, que deben ser decididos por ustedes, así como hoy han decidido a quién quieren al frente de la escuela. Pues también hay todo un tema que tenemos que abordar que tiene que ver con la disminución neta de la solicitud de ingreso en general a todas las carreras, y en algunas carreras ha sido drástica la caída. No es un fenómeno en la escuela exclusivo, ocurre en Quintana Roo. En la última promoción para antropología social se apuntaron 2 y se discute si cerrar o no esa licenciatura. En la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México hubo una caída muy fuerte. Se planteó incluso que en la promoción anterior se suspendiera para hacer toda una reestructuración. Ahora hubo quienes se proponían que una segunda suspensión, les dije, pues si quieren desaparecer la escuela,
o sigan suspendiendo la promoción. Yo creo que no se puede. Tenemos que darle seguridad a los que quieran ingresar, por pocos que sean, y a partir de ahí preguntarnos qué es lo que está ocurriendo. En todos los proyectos se plantea un cambio curricular. Bueno, pues vamos a comentar con la participación de especialistas, de profesores, pero también de estudiantes. Yo, cuando entré en la ENA, revisábamos, éramos de primer semestre y andábamos revisando el plan y programa. A lo mejor no lo hicimos del todo bien, pero sí teníamos claro lo que intuíamos que era más conveniente para nuestra formación. Un tercer tema es el tema de la eficiencia terminal. Es un término un poquito tecnocrático, pero que existe en el sentido de que no podemos tener un porcentaje de 100 egresados y de los cuales se titulen 20. ¿no? Eso no nos coloca en buena posición frente a la sociedad, frente al CONACYT, frente a las instituciones académicas. Otra vez tendremos que revisar, voy a decir una herejía para muchos colegas profesores de la ENA, pero pues en la academia no hay dogmas. Tenemos que revisar el tema de la titulación, de cuáles son las modalidades de titulación. Yo sigo ponderando las ventajas, las virtudes que tiene ser una tesis profesional, pero también pondero que hay compañeros que tienen como destino integrarse saliendo de la licenciatura al trabajo profesionalizado, y que no necesariamente les van a estar pidiendo una tesis, probablemente los grados lo hagan. Entonces cada quien sabe cómo se va a titular en función de hacia dónde apunta su carrera. Resulta que en la especialidad de forense se pide tesis. Bueno, es una especialidad netamente profesionalizante, y yo creo que con un buen informe de trabajo se puede acreditar una especialización. Entonces, eso también hay que revisarlo. Por lo que les digo, hay muchas cosas que hacer. La parte física creo que sigue habiendo rezagos, no lo desconozco, no siempre es fácil mover las estructuras y las burocracias de la obra pública en la administración federal, pero lo vamos a hacer. Pues creo que por otro lado, pues les invito a que recuperemos una relación virtuosa y de alianza entre el INA y la ENA. Durante muchas décadas, pues como que era, la ENA miraba para un lado y el INA para otro lado. La ENA trataba de que el INA se metiera lo menos posible, y el INA trataba de meterse lo menos posible, y también de meter, me refiero a recursos, lo menos posible. Y quiero aquí hacer una felicitación muy especial a José Luis Castrejón. Lástima que fue director un año, pero yo creo que ha sido de los mejores directores que ha tenido la ENA desde que tengo uso de razón. Y yo creo que demostró que se puede mantener una ENA, digamos, sólida, unida y exigente, sin necesidad de pelearse con el INA, pero tampoco agacharse con el INA. Es decir, que sea capaz de ser exigente y al mismo tiempo de saber dialogar y encontrar las convergencias, porque en realidad quien nos puede proveer de muchas cosas que necesita la escuela no es la dirección general, es la Secretaría de Hacienda y el Gobierno Federal. Bien, primero agradecer la oportunidad, desde luego a Diego Prieto, que fue el que me propuso para estar este año al frente, pero sobre todo agradecer a la comunidad que me aceptó, que estuvo a bien trabajar conmigo. Creo que ha sido un año de muchas experiencias personales y también colectivas de muchos compañeros. Agradezco desde luego todo lo que el equipo directivo que venía trabajando con el doctor Hilario Topete también ha estado trabajando conmigo.
Sobre todo también a la comunidad de profesores, a los compañeros del consejo técnico, del consejo académico, con los cuales hemos tenido muchas reuniones y esta semana todavía tuvimos las últimas. Creo que hemos estado sacando cosas ya pendientes que había en la escuela y creo que a esa escuela le depara un futuro mejor, o sea, viene algo bueno para la escuela. Yo considero que el nuevo equipo directivo vendrá con nuevos ímpetus, nuevos proyectos. Yo creo que aquí ha planteado algunas cuestiones, lo del nuevo ingreso que hay que realizar, lo de la estabilidad de los profesores de asignatura, que me parece un importante proyecto que no pudimos fructificar en este año, pero que ya se empezaron a plantear y que no solamente de nuestra parte, sino también de parte de algunos profesores. Creo que tenemos celebramos mucho este año, estamos todavía celebrando nuestros 85 años, pero yo espero que la escuela pueda llegar a celebrar muchos y muchos años más y que sigamos fortaleciendo nuestra institución. De mi parte agradezco, voy a seguir trabajando todavía aquí hasta lo que falte del año, pero agradezco a todo el mundo que estuvieron trabajando y que estuvieron participando, tanto estudiantes como profesores en todo este año. Muchas gracias y Gracias. Pues yo quiero expresar rápidamente mi reconocimiento a todos los que participaron en el proceso electoral, empezando por todos los candidatos. Fue un proceso, como mencionaron, pues ejemplar, con muchísima participación, con mucha creatividad, con ideas nuevas, proyectos interesantes y buena discusión. Y en ese sentido va mi reconocimiento a todos los candidatos. También reconocer las labores de la Comisión Electoral, que sin lugar a dudas fueron arduas y prolongadas en algunas reuniones. Por supuesto, reconocer todo el trabajo del equipo, el equipo de campaña y actual equipo de trabajo, presentes aquí, Jorge, Perla, Catherine, Diana, Jan, Gastón, Melissa y todos los demás estudiantes, Ángel, etcétera, que de alguna u otra manera interactuaron con nosotros y con quienes también se tuvo un diálogo sumamente enriquecedor. Yo he aprendido muchísimo en estos meses, en el diálogo con todos los sectores, como ya lo había mencionado durante la campaña, y pues ha sido un trabajo muy duro, muy pesado. Hemos seguido con nuestras actividades académicas todo este tiempo, entonces hemos tenido esta doble carga académica y de la campaña, y ahorita también hemos seguido trabajando como equipo en pues darle ya continuidad al proyecto para posicionarlo ya como un proyecto más allá del proyecto de campaña, como un proyecto ya que se puede ejecutar desde el primer día laborable de enero. Entonces seguimos trabajando en eso. Ahora ya con el nombramiento, la designación, pues entraremos ya en una fase, digamos, de transición para poder atender todos los asuntos de la escuela, y es un enorme reto, como todos se imaginarán, pero que asumimos principalmente con responsabilidad y con la apertura para el diálogo con todos los sectores de la escuela y con la enorme diversidad de su comunidad, que es una comunidad fabulosa de la que nos sentimos muy orgullosos y estamos seguros de que, como comentó el profesor Castejón, vienen cosas buenas para la escuela. Entonces, pues adelante, como dije, es un reto enorme, pero me voy por la seguridad de que no estaremos solos, sino estaremos acompañados por todos ustedes para impulsar el proyecto y a la escuela hasta donde nos pueda alcanzar, y seguramente eso será un buen futuro para todos. Muchísimas gracias. ¡El pago de las becas! ¡Faltan 2 meses, señor director! ¿Qué nos falta, perdón? Nos falta octubre y noviembre, no nos han pagado, nos deben 5,000 pesos.
a los de desempeño sobresaliente y pues de ahí los demás categorías. Se echan la bolita entre el INA y la ENA. Unos dicen que es la culpa de la ENA por las listas, que la cuestión de las cuentas, y luego el INA dice que es que no, que es en el otro lado. Entonces ya son 2 meses. Por favor. No han hecho la bolita a nadie, nos aplicamos y tiene que salir correcto. Por favor, sí, porque son 2 meses. Y no, tienes son por año. Y disculpen que agarre la palabra así, no, pero está bien. es difícil. No, está bien. Está bien, pues hay que ocuparse. Gracias a todos, gracias por la participación. Cualquier cosa, seguimos atendiendo, vamos a ver las becas. Recuerdo, por ejemplo, una movilización grande que hicimos en Córdoba 45, siendo director Gastón García Cantú, porque le habían dejado de pagar 3 meses a los profesores. Y cuando llegamos y el profesor Gastón García Cantú nos explicó que ese no era un problema de él, incluso dio un discurso totalmente comprometido con la ENA que le aplaudimos. Y alguien nos regañó que por haber aplaudido al director general. Así era tensa la relación. Pero nos dimos cuenta que no era un problema del director general, que era un problema que iba más allá y que tenía que ver con las autoridades de Hacienda y que tenía que ver que había sectores importantes, tal vez no necesariamente en el INA, aunque también en el INA, pero sectores importantes que la ENA no les parecía una entidad importante. Yo creo que muchas veces la burocracia del INA se desinteresó por la ENA. Y la ENA no supo encontrar un mecanismo de relación como el que hoy mencionó el director Acuña, donde al mismo tiempo que exigimos, también encaminamos gestiones y acciones convergentes, porque no es buena idea pensar que el INE es el enemigo. Pero es real, insisto, en que durante algún tiempo la burocracia del INE se entendió de la ENA. Y no solo del INE, de Conaculta. Y no solo eso, hablé de cómo en un momento dado en la difícil coyuntura de 2016, cuando se está apenas conformando la estructura de la nueva Secretaría de Cultura y se está discutiendo su reglamento, pues hubo la intención expresada así a la entonces directora general de dejarla, de que las escuelas no pasaran a cultura, se quedaran en educación y por lo tanto se separaran del INA y en su caso de Bellas Artes. Afortunadamente, la postura de la entonces directora del INA fue defender las escuelas, fue defender este vínculo entre el INA y sus escuelas. Recuerdo que la directora del INA es ahí donde se da cuenta de la importancia que tiene para el INA la escuela y decide defender. Incluso vino en alguna ocasión, ya cuando estaba en una difícil relación con el entorno político externo al instituto, al INA, vino a hacer votos por defender la escuela. Entonces yo creo que esto a partir de entonces, y muy en particular de la formación de la Secretaría de Cultura, se ha decantado un proceso de mejoramiento de la relación. De todos modos, todavía hay que hacer un trabajo de toma de conciencia, que no es fácil, del lado nuestro, para que el equipo administrativo y académico del INA se entere y tome nota de la importancia estratégica, crucial que tiene para el INA la ENA. Y viceversa, que la escuela entienda que no es la mejor idea echarle la culpa. Como a veces, pues, no, es que es por el INA. ¿Y por qué no es por el INA? No, no es por el INA, es un poco lo mismo que nos pasó con Gastón. Es porque el INA también tiene que hacer gestión. Esa gestión que algunos exdirectores dicen es difícil,
no es solo ni principalmente con el INA, es con el INA, pero también de la mano del INA con las autoridades hacendarias y en general con quienes se hacen cargo de los procesos de planeación, presupuestación y administración de los recursos para una escuela como la ENA. Y en ese sentido, la gestión, que puede resultar difícil para un director de la ENA, también resulta difícil para un director del INA. Yo tengo que estar todo el tiempo viendo cómo hacemos para que se le dote al INA de los recursos presupuestales necesarios, cómo recuperamos los ingresos autogenerados, cómo podemos viabilizar las carteras de inversión para las obras que se requieren. Es una gestión complicada para poder hacer caminar a esto que el presidente llama el elefante reumático, que es la burocracia, y que permea en todo el ámbito de la administración, tanto pública como privada. Tenemos que lograr administraciones más eficientes, más ágiles, más comprensivas. No quiere decir que lo administrativo no importe, claro que importa, y tan importa que por eso tenemos que evitar su burocratización. Entonces yo estoy seguro que vamos a hacer un buen engarce en esta tarea que, como bien lo han dicho los directores, es difícil, pero no es imposible, y puede acometerse de mejor forma si lo hacemos de la mano. Otra vez no me niego a que haya una postura exigente, a que cuando hay que hacerlo se reclame lo que la ENA merece, pero también que haya disposición para trabajar juntos en un esquema convergente que nos ayude a gestionar y a darle a la escuela lo que merece. Y yo creo que si ahora el gobierno mexicano le está dando un lugar preeminente al INA, pues eso también la ENA lo tiene que compartir. Parte de ello, pues es que hay mucho que hacer, por ejemplo, por allá al lado del sureste y la península, con proyectos como el Tren Maya. Tienen razón, por supuesto, nada más es cosa de analizar la composición de nuestra plantilla de investigadores. Nosotros tenemos alrededor de 850 investigadores de tiempo completo, y de estos 850, algo más de 500 son arqueólogos. Ahora, eso tiene una explicación, porque el encargo primigenio que recibe el instituto, pues es el de el estudio, el cuidado, la puesta en valor y difusión del patrimonio arqueológico. Manejamos 194 zonas arqueológicas y paleontológicas. Entonces, por supuesto que tampoco vamos a plantear que esto puede ser una distribución equitativa, pero si bien prácticamente no hay ningún centro INA que no tenga arqueólogos, y hay muchos que no tienen antropólogos sociales. Entonces sí tenemos que lograr una presencia más completa de los investigadores en los centros INA, que esa es otra tarea que tenemos que acometer. Nos costó en la discusión del reglamento de la ley orgánica del INA defender los centros INA, y ya están en el reglamento de la ley orgánica. Pero entonces ahora tenemos que buscar su fortalecimiento. Incluso durante algún tiempo a los directores de centros INA le llamaban delegados, así como que nada más eran los representantes del director general. No, ellos son directores porque ellos conducen el proyecto académico y cultural del INA en su entidad, y ellos deben hacerse cargo de las singularidades sociales, regionales, geográficas, étnicas y lingüísticas de cada entidad. Por tanto, necesitamos que sea gente con un perfil académico y que sea gente con liderazgo académico. Claro, no saben de todo, porque hay directores que son arquitectos, otros arqueólogos, otros antropólogos sociales, otros etnólogos, otros antropólogos físicos o restauradores, pero
pero sí tienen que tener liderazgo académico. Entonces, y ahí la ENA nos ayuda mucho en este tipo de observaciones y señalamientos, y ahí los centros INA representan la posibilidad de que los estudiantes primero y después pasantes y después egresados tengan la posibilidad de tener un campo de logística que favorezca sus prácticas profesionales, su trabajo de campo o sus primeras investigaciones, que son los centros INA. Pues yo creo que igual como lo planteaba para los centros INA, nada más que multiplicado como por 85, porque obviamente el INA no es la suma de centros INA, es la suma de esos centros, pero también todas las áreas normativas y también las escuelas y también un montón de programas académicos, proyectos culturales y encargos del gobierno federal, además de convenios con un montón de instituciones nacionales y extranjeras. Entonces, el tema, como lo decía, es el poder construir un liderazgo eficiente. Obviamente en el INA, como en la ENA, pues no estamos todos de acuerdo, y qué bueno. Hay distintas corrientes de opinión, distintas ideologías, todas ellas respetables. Es una institución absolutamente plural, que claro, llevamos en el ADN el espíritu, digamos, solidario y de compromiso social que surge desde el momento en que la institución fue fundada por el presidente Cárdenas, pero eso no quiere decir que no haya sectores que solo les interesa la investigación pura y dura y no les interesa meterse en temas de carácter social. Perfecto. Pero entonces, ¿cómo logras tú? Y ese es el planteamiento, que todos se sumen a un proyecto académico y cultural, que todos tengan un lugar. Por supuesto que eso supone que este liderazgo combine la apertura, la discusión abierta de todo, pero también la determinación y la firmeza para tomar acuerdos y también para exigirle a la gente que honre el presupuesto que reciben a través de su salario. Ya no más la idea de que el erario público es del gobierno, no, es del pueblo. Y por lo tanto, nosotros no nos debemos al gobierno principalmente o exclusivamente, sino al pueblo. Y tenemos que devengar el salario que se nos da y por lo tanto, puedes pensar lo que sea, pero tienes que estar chambeando. Y tienes que hacer las cosas con un cierto nivel de eficacia y de buen desempeño, independiente de la ideología. ¿Y cómo logramos que los diferentes sectores tengan un papel? ¿No? Porque así como hay 850, 900 investigadores, hay 150 arquitectos, hay 120 restauradoras, y también restauradores hombres, pero mujeres, y conservadores de bienes culturales muebles, y también hay alrededor de 2.500 trabajadores administrativos, manuales, técnicos y profesionales, y también hay 2.000 trabajadores eventuales, y también hay un conjunto de trabajadores que forman parte de aquellas empresas que le brindan al INA servicios de vigilancia, de limpieza, etc. Entonces el INA, nada más en cuanto a personal contratado, somos más de 7,000 personas, incluidos también los profesores de asignatura. Entonces todo eso lo tenemos que atender. Por supuesto que en el INA siempre habrá problemas. Los antropólogos sociales sabemos que en cualquier grupo humano que tenga 2 o más integrantes, lo que abarca las sociedades conyugales de cualquier índole, pues hay problemas. Entonces, ¿cómo no va a haber en el INA? Pues creo que lo va a haber y lo va a seguir haciendo. Entonces, el problema no es
si hay o no alguna clase de conflicto, sino cómo lo resolvemos o cómo logramos atenderlo de manera tal de que no obstaculice la operación y el trabajo en línea y que nos derive en una situación que detenga la tarea. Ha habido momentos, por ejemplo, complejos en el 2018, segundo semestre, hubo, como nunca había habido antes, un paro en la ENA. A mí no me tocó yo cuando era estudiante, nunca hicimos un paro, y eso que era muy bien, hubo un paro, estaba paralizado. Entonces, ¿qué hizo el director? Pues venir a ver qué ocurre, ¿no? La asamblea discute si recibe o no al director. Porque nunca se imaginan que yo iba a venir, ni modo que me pegara, ¿no? O sea, pues, y usted que viene, pues a que me diga qué ocurre, a que tengan ustedes el compromiso y parte que les se van a resolver y a invitarlos pues, a que reabramos la escuela, porque una escuela cerrada no es buena idea. Se le puede ocurrir a alguien la tentación pues de que ya se quede así. Acuérdense que eso era el 18, todavía ni siquiera era el gobierno actual del presidente López Obrador, todavía era el gobierno anterior, donde por supuesto que muchas gentes hubieran estado encantadas de que la ENA ya se quedara cerrada por tiempo indefinido. Entonces, ese es el tipo de cosas que tenemos que trabajar. Y eso supone que no trabajemos con sectarismo, que no trabajemos en la idea de un pensamiento único, que entendamos que la antropología, si algo aporta al conocimiento y a la solución de los grandes problemas nacionales y planetarios, pues es la construcción de espacios de interculturalidad en donde haya claves de comprensión entre unos universos culturales y otros, entre unas formas de ser y de pensar y otras. No hay ninguna que sea, digamos, superior, mejor, peor, etc. Y el INA sabe que cuenta con un semillero de cuadros que pueden nutrir estas tareas. La ENA requiere un trato de relativa autonomía, ¿no? Y eso el director general del INA lo tiene que tener muy presente. Pero la ENA pues requiere también entender que, a diferencia de otros programas académicos, tiene la virtud y el compromiso de formar parte de una institución del Estado. Pero además de regreso a ese planteamiento que siempre he ido repitiendo, además de ser su cerebro crítico, quien le puede ir diciendo a la ENA, vas bien, vas mal, etc. Si la ENA, como ocurre en el 18, para, pues es porque algo anda mal. No solo en la ENA, a lo mejor también en el INA. Entonces, esta relación de crítica y autocrítica nos va a ayudar mucho, porque también el INA tiene que criticar a la ENA cuando no cumple su misión. Y yo creo que en un país de transformación como es el nuestro, es evidente que los arqueólogos, los antropólogos físicos, los antropólogos sociales, los etnólogos, los lingüistas, tenemos mucho trabajo. Ahora, lo que hay que lograr es el mercado laboral para que este trabajo cuente con cierta demanda, ¿no? Esa es una tarea que podemos acometer juntos, el INA y la ENA. Entonces yo veo con buen optimismo, en buen sentido optimista este momento en la ENA, y yo lo que deseo es que esta nueva etapa de la ENA, estando al frente de Víctor Acuña, sea de mucha proyección, de mucho trabajo, de buenos resultados y de una relación fructífera de crítica y autocrítica
con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que este año que inicia cumple ya 85 años de existir, así como la ENA festejó el año pasado sus propios 85 años, acreditando que es incluso más antigua que el propio instituto. En realidad lo que espero del director es que en cierta forma pues tenga un compromiso directo con los estudiantes, que se fomenten estos movimientos que hasta cierto punto considero estancados, como lo es la asamblea estudiantil, la asamblea general, el consejo técnico, y que pues se abra al diálogo, ¿no? Es decir, creo que estos órganos de la escuela tienen un papel fundamental en el sentido de que pues son la cara, ¿no?, de la escuela, es decir, son los estudiantes organizados y de los que la escuela pues luego muchas veces depende, ¿no?, sobre sus demandas acerca de un mejoramiento, ya sea en las instalaciones, en los programas escolares. Entonces siento que si existe una relación pues más estrecha, ¿no?, con el director y este tipo, digamos, de órganos, pues puede haber pues una mejora, ¿no?, tanto para la escuela como para administrativos, profesores y pues estudiantes. Historia.